RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día martes 16 de enero del año 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas, Radio RCR 750 AM en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país, está listo ya para compartir con ustedes la entrevista, información, al menos hasta esta hora. También el equipo de Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Estamos todos listos ya para compartir con ustedes el saludo de Jaime Nestares, Pérez, Eduardo Llanes, quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, de parte del Mundial, Nelson Chacín, todo el equipo técnico dispuesto para la difusión de estos contenidos. Teníamos juego pautado para hoy, pero como eliminaron a Magallanes, esos señoritos de los Cardenales de Lara, pues entonces tenemos hoy el horario dispuesto para compartir con ustedes. Ayer fue harto difícil no compartir con ustedes. Primero se estaba atravesando una cadena. Segundo, teníamos el juego de la semifinal del béisbol profesional venezolano y dije, harto difícil no compartir con ustedes porque ocurrían cosas sumamente graves en el país, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. La entrevista. Bueno, amigas y amigos, vamos a disponernos entonces al protocolo de rigor de la entrevista. Mi querido Eduardo Llanes, por favor, tome la batuta. Comenzamos como de costumbre con la primera ronda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Son nuestras recomendaciones con nuestros análisis añadidos, nuestros comentarios sobre los temas que ustedes deben guardar en el disco duro. No dejarlo pasar por debajo de la mesa. Bien, en esta primera parte voy a compartir con ustedes también una primera tanda de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, y esto será después del Duélale a quien le duela. Así que ya saben, 0212-482-9750 es nuestro número telefónico para que ustedes compartan con nosotros con La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Y les recuerdo que a partir del picante a través de Periscope, @RCR750, y a través de Twitter, @RCR3750, ustedes pueden compartir con nosotros, reaccionar con nosotros, intercambiar con nosotros opiniones. Así que vamos de inmediato, Eduardo Llanes, a la cuenta de 3, la sinfonía número 2. 1, 2, 3. La entrevista. Sin duda el caso de la masacre al grupo Comando Sublevado contra el gobierno de Nicolás Maduro y encabezado por Óscar Pérez tiene que ser tocado en esta fecha. Vamos a revisar una información destacada en el portal informativo de La Patilla bajo el siguiente título: Caso Óscar Pérez, silencio del fiscal Saab y del defensor Ruiz son aval para abusos de derechos humanos. Acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Agotó la vía de la resolución pacífica y propició el desenlace violento que condujo a la muerte de, según fuentes oficiales, 7 venezolanos, incluyendo 2 funcionarios policiales. Acompáñenos en la próxima edición de Óscar Pérez. La Entrevista en un comunicado divulgado en la tarde Miguel Ángel Rodríguez. El Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ofreció escasos detalles sobre el operativo policial, informando que 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana habrían fallecido producto de un acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. A los familiares y seres queridos de todos los fallecidos en el procedimiento policial de búsqueda del piloto Óscar Pérez. Igualmente exige al gobierno ofrecer información precisa y detallada de los hechos acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las personas detenidas. En horas de la mañana de este lunes se inició ese operativo. Como
todos ustedes saben. El silencio permanente del actual fiscal general designado por la Constituyente. Acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Este tipo de abusos contra los derechos humanos, como ha dicho la gente de Provea. ¿Y ustedes qué piensan? La verdad es que hoy hemos visto materiales como si ayer... Acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. No me refiero solamente a los videos que así mismo se grabó y al intento de negociación, grupos supuestamente encabezados por un mayor intendente. Acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. De audio de Freddy Bernal, por ejemplo, dándole un rango de héroe caído en batalla, declarándose pues incluso en una guerra que no sabíamos. Acompáñenos en la próxima edición de Bernal, estamos en guerra, La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Fuera, estamos en una guerra abierta, estos empleos de armamentos convencionales, aunque hay que denunciarlo. Acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Ese lunes, ¿no? Estaba sitiado, estaba rodeado y estaba manifestando directamente su intención de entregarse y gritaba por un cese. Acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Los acompañantes estaban en la instalación en la cual se encontraban en el Junquito. Por cierto, que cuando habló el ministro Néstor Reverol, acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Suponemos que podría haber formado parte del personal civil, del personal residente en esa casa. Bueno, comenzamos entonces con este tema y vamos a buscar otra información que tenga que ver con disculpen ustedes aquí, okay, otra información que tenga que ver con esto, ¿no? Vamos a ver si la hallamos rápidamente. Bueno, vamos a pasar a otra información, pero antes, yo quiero adelantarme con el sonido, mi querida Selene, de Luisa Ortega Díaz. Luisa Ortega Díaz, que por cierto tenía ya varias semanas sin aportar y sigue sin aportar informaciones de las que prometió aportar respecto de la corrupción y los actos de vileza, pues ha hecho circular una declaración suya en esta fecha en la cual califica como delito gravísimo una ejecución extrajudicial, ha dicho Luisa Ortega Díaz. Luisa Ortega Díaz, personaje pues controversial también, porque ¿cuántos años estuvo frente al Ministerio Público? 9, 10 años. ¿Cuánto de los presidios políticos, cuánto de los excesos, cuánto de la prostitución de las instituciones no tuvo que ver con la actitud que ella al frente del Ministerio Público mantuvo por tantos años? De cualquier manera, es de valor la declaración que ha dado en esta fecha. Recuerden que ella hace unas cuantas semanas también acudió a la Corte Penal Internacional de La Haya y allí pues expresó su parecer, llevó supuestas pruebas para engrosar las causas que contra Nicolás Maduro y un grupo, porque tienen que ser personalísimas las causas en la Corte Penal Internacional, y un grupo de sus colaboradores cursan en ese tribunal internacional en materia de derechos humanos contra crímenes pues de lesa humanidad, como los que lo presume no precisamente un bajo número de personas hoy día en Venezuela y en el mundo entero. Se cometió ayer en el caso de la masacre del Junquito. Escuchemos a Luisa Ortega Díaz. Adelante. Lo ocurrido en Venezuela con el asesinato de Óscar Pérez y otros jóvenes es la mayor evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro es genocida y violador de derechos humanos. El mundo pudo ver en tiempo real cómo este joven se rindió y manifestó su disposición a entregarse, lo que fue ignorado por los cuerpos de seguridad, pues la orden era asesinarlo. Si las acciones de Óscar Pérez son constitutivas de delitos, corresponde a una justicia imparcial determinarlo. En lo personal considero
que todo ciudadano, investido o no de autoridad, está obligado a actuar para restablecer el orden constitucional, como lo dice el artículo 333. Lo real es que el gobierno mostró a la comunidad internacional su cultura de muerte. ¿Qué más evidencia quiere la ONU y la Corte Penal Internacional que el testimonio del inspector Óscar Pérez manifestando su rendición y pidiendo salvar la vida de los presentes, el cual culminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero? ¿Qué hizo el Ministerio Público usurpado y la Defensoría para garantizar la vida de quienes se habían rendido? ¿No se garantizó la vida de estos jóvenes como se hizo con Hugo Chávez y Diosdado Cabello cuando se rindieron en la intentona de 1992? Estas muertes no pueden ser en vano. No hablo de mártires, hablo de jóvenes vilmente masacrados. Esto debe hacernos reaccionar a todos. La gente reclama, juzga y ataca a los militares por no actuar contra los desmanes del gobierno, pero cuando alguien lo hace, banalizan su esfuerzo. La respuesta de todos ante esto debe ser la unidad, organización y la lucha, la clave que llevará civiles y militares, invocando el espíritu del 23 de enero a restituir la democracia para salir de esta pesadilla. Esto lo ha dicho la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Usted procéselo, usted diga estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pareciera como denuncia, independientemente de quien la hace, impoluta y así da la verdad, gravísima por demás, gravísima. Sobre todo porque, como les dije, son muchísimos los materiales que hemos podido escuchar y que hemos podido ver. Escuchaba en CNN una entrevista a Rocío San Miguel, de Control Ciudadano. Entiendo que María Alejandra Trujillo también la entrevistó en Conexión 750 hace cosa de algunos minutos. Y se extrañaba Rocío por el hecho de que, teniendo los equipos el gobierno, no neutralizó la posibilidad de transmisiones alrededor de la casa en el Junquito donde se hallaban Óscar Pérez y los acompañantes de su banda sublevada, contra su banda no, su grupo, comando sublevado, contra el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no instalaron allí los equipos para neutralizar, aislar comunicaciones vía internet, comunicaciones a través de los dispositivos móviles celulares, etcétera? ¿Será que querían que se supiera con toda crudeza hasta dónde son capaces de llegar? Pues bueno, se supo con toda crudeza hasta dónde son capaces de emplear desproporcionadamente la fuerza, hasta dónde fueron capaces de acabar con las vidas de quienes estaban ahí y que se manifestaban en disposición de rendirse y de entregarse. Amigas y amigos, vamos a hablar sobre este y el tema también de la petición de averiguación con intenciones, imaginamos nosotros, de someter a otro presidio político, por lo menos a un par de obispos que, a propósito del Día de la Divina Pastora, 14 de enero, manifestaron graves y sentidas preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y pidieron a la Divina Pastora el fin de este horror, de este martirio que vivimos todos los venezolanos. Por eso hemos hablado hoy de este programa bajo el título de Asesinos y Demonios. Y a eso me voy a referir inmediatamente en nuestro Duélale a quien le duela. Y después del Duélale a quien le duela, la verdad es que quiero escucharlos a ustedes, a través de la voz de Dios, la voz del pueblo. En una primera tanda de consulta a ustedes, queridos radioescuchas. Nuestro número telefónico es el 0212-482-9750. 0212-482-9750. Recuerden que nos pueden llamar de cualquier parte del país. Selene, recuerda decirme por el WhatsApp quiénes son las personas que van llamando. Y mi querido Eduardo Llanes, venga usted con el Duélale a que le duela cuando usted quiera. Nuestra nota editorial. Duélale a quien le duela. De demonios y de asesinos es la historia de las últimas horas en Venezuela.
Obviamente nos vamos a referir a la masacre de El Junquito, en la que se cometieron crímenes gravísimos que acabaron con la vida del ex inspector del 6CPC, Óscar Pérez, y al menos 6 de sus compañeros, pero en la que también murieron en circunstancias absolutamente extrañas otras personas, presuntos policías y miembros de colectivos, es decir, paramilitares aliados al gobierno de Maduro. Los documentos, videos subidos a las redes por Óscar Pérez, en los que manifiesta su rendición y denuncia la masacre en marcha, debieron haber obligado a la pronta presencia de fiscales del Ministerio Público. Su ausencia y el silencio del titular nombrado por la constituyente espuria solo agravan más la presunción de complicidades en una red que obró para el asesinato a nombre de una supuesta paz, de una supuesta revolución y de un supuesto gobierno bolivariano. Sabemos que hay material suficiente para agudizar las causas que por delitos de lesa humanidad cursan en la Corte Penal Internacional. La masacre del Grupo Comando Sublevado, quizás, Dios así lo permita, acortará los tiempos para que haya respuesta en La Haya. Es que lo de esta masacre, casi que vista en redes en tiempo real, y los nuevos videos exhibidos en esta fecha, como el del disparo de una bazuca contra aquella casa, como la de las ruinas bajo las cuales quedó el cuerpo acribillado de quien alcanzó a denunciar al mundo que lo iban a matar y que no lo dejaban entregarse, ha sido demasiado evidente. Demasiado evidente. Así el ministro Reverol invente lo que le dé la gana. Asesinos. Asesinos y demonios. Sí, porque de nuevo enconarse contra la iglesia a propósito de una homilía en la que se clama por el fin de la peste corrupta, no solo se trata de anticristianismo, sino de un acto imbécil de plan. Imbécil de plan. Casi que a los obispos les faltó decir que al que le caiga el guante, que se lo plante, y vino Maduro y se lo plantó. Es decir, se dio por aludido. Dijo, yo soy la peste, yo soy la corrupción. Ya vimos casi en directo la consumación de delitos atroces contra unos sublevados que hasta ayer no tenían ni heridos ni muertos encima. Recuerden que así era. En esos actos de Óscar Pérez no se registraron ni muertes ni heridos. Y en el trato de la gente a la cual amarraron, por ejemplo, en el sitio, en los Altos Mirandinos, donde sustrajeron unas armas, pues de lo que vimos de los propios videos, no hubo ni golpizas, ni tratos crueles e inhumanos, mucho menos heridos y muertos. Pues bien, ya vimos casi en directo la consumación de delitos atroces contra unos sublevados que hasta ayer no tenían heridos ni muertos encima, como si los tuvieron los asesinos de las azonadas militares del 4 de febrero y el 27 de noviembre, cuando se contaron por centenares las personas que murieron. ¿Será que veremos en unas horas a la excelsa Delcy Rodríguez soltarle sus fieras? Ley contra el odio de por medio a 2 obispos venezolanos. Nada de qué asombrarnos si estuviéramos bajo el yugo de asesinos y demonios. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. 0212-482-9750. Los escuchamos a ustedes a través de la voz de Dios, la voz del pueblo. Dime, Selene. La voz de Dios, la voz del pueblo. 0212-482-9750, nuestro número telefónico. Opinen ustedes, sean los jueces ciudadanos de lo que ocurrió. Ha sido muchísimo también el material que hemos podido leer y ver, los análisis ciudadanos sobre lo que ocurrió. Es por demás dramático también el compendio de los llamados que hacían Óscar Pérez y quienes estaban con él en esa, ¿cómo es que se llaman? Esa concha en el Junquito, así se le llama, se enconcharon, donde estaban enconchados, ¿no? Y decían, bueno, nosotros
lo dimos todo, nosotros nos sacrificamos, nosotros lo dejamos todo, salgan ustedes. Y hay mucha crítica hoy en redes sociales sobre lo que se califica como una pasividad bochornosa, sobre prácticamente haber dejado sola a esa gente, no haberla apoyado como era costumbre. Dime, Selene, dime. Vilma nos llama de Caricuao, escríbeme por el WhatsApp, por favor. Vilma, tu apellido, adelante, ¿cómo estás? Habla Vilma Pantoja, y preabogado número 7517 de Caricuao. Yo quiero expresar a través de esta ventanita que nos da Radio Caracas Radio un deseo que creo que es el deseo de todos los venezolanos, que volvamos a ser los venezolanos las personas más alegres del mundo, y que puedan venir los turistas para ver las playas, los desiertos, los picos nevados, los ríos caudalosos, el Salto Ángel más bello del mundo, para que conozcan a las mujeres más bellas del mundo y los hombres más apuestos del mundo, la música venezolana más linda del mundo, los mejores cantantes del mundo, recibir a inmigrantes de todo el mundo para que hagan sus capitales sin ninguna traba, para que volvamos a ser solidarios y respetarnos nuestras diferencias, en fin, para que con el turismo el petróleo pase a ser un segundo plano. Amén. Amén. ¿Y de qué depende eso, Vilma? No oigo. Listo, amén y se fue. ¿De qué depende eso bajo tu criterio? No oigo. Sí, Vilma, te pregunto, todo eso que has dicho que son deseos maravillosos, ¿depende de qué? Bueno, pero eso depende de Dios y de nosotros todos los venezolanos. Obviamente, Dios por delante siempre, pero nosotros haciendo ¿qué, Vilma? Dije amén para que se cumpla. Amén, ok, te acompañamos con eso, amén, que así sea. Ojalá lleguemos a hacer eso y mucho más para bien de todos. Tenemos una llamada que llega de Macaracuay, María de Blanco. ¿Cómo estás, María? Te escuchamos. Tarde, Miguel Ángel. Mira, hijo, ayer nos convertimos en masoquistas los venezolanos porque tanto dolor gracias a las redes sociales. De verdad que como madre, como ser humano, sufrí y he sufrido muchísimo viendo estas criaturas clamando que no le dispararan. Eso de verdad para mí fue algo horroroso, no horroroso, Miguel Ángel, muy triste, no es justo, pero se irán al cielo, se fueron al cielo como unos héroes, mientras que los acribillaron, se irán al infierno, pero como asesinos, Miguel Ángel. Buenas tardes. Gracias por tu participación desde Macaracuay, María de Blanco, la escucharon ustedes. Y ahora llega una llamada desde el cementerio en Caracas. Katiuska Martínez, ¿cómo estás, Katiuska? Te oímos. Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Bueno, antes que nada, le mando mi más sentido pésame a la familia de Oscar Pérez, ya que yo aquí también en el cementerio tuve la desdicha de perder a mi hijo en casi las mismas cosas que vivió Oscar Pérez. A mi hijo la OLP lo torturó, lo rodeó, y mi hijo pidió también clemencia para que no lo mataran y están presos y lo investigaran, y ellos optaron por asesinarme a mi hijo. Hoy en día yo sí le digo a Diosdado Cabello, al señor Freddy Bernal, que son unos desgraciados. Chao y buenas tardes. Katiuska Martínez, ¿cuánto sentimos conocer ese testimonio de esta tragedia vivida en tu familia con tu hijo? Vamos a la pausa, amigas y amigos. Así están las cosas. Esto es la entrevista, no se muevan de allí. El resumen de las cosas vuelve en breve y vamos a estar conversando hoy, con el favor de Dios, con Delsa Solórzano, quien está al frente de la Comisión de Política Interior. Pues la iniciativa de salvaguardar la posición de los obispos y de abrir una investigación seria y profunda en el caso de lo que pudieran ser gravísimos delitos cometidos, ¿no?, con la masacre del Junquito. Ya venimos con más. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.
Escúchenos a través de nuestras redes sociales, @RCR750 en Twitter y Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, ya Selene está intentando la comunicación con la vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios, la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano. Ahora, le pedí a Selene que adelantáramos un material, porque como vamos con el favor de Dios también, a conversar en algunos minutos con uno de los obispos que, por petición de Nicolás Maduro, pudiera ser bajo el crisol de la ley contra el odio, escrutado por la Asamblea Nacional Constituyente espuria que Delcy Rodríguez comanda, me refiero a Monseñor Basabe, pues la segunda ronda de las noticias del tintero que tienen que ver con esto que quiere hacerse contra la contra obispos venezolanos, lo vamos a dejar para el momento en que vayamos a conversar con él. Quiero compartir con ustedes un trabajo de Caraota Digital, un trabajo especial hecho en el sitio de conflicto este lunes por la periodista, aquí está, aquí la tengo, sí, Vanessa Rivas, repito, de Caraota Digital. Destrozos, toma militar. Adelante, por favor, el trabajo especial de Caraota Digital. En la urbanización Araguaney del kilómetro 16 del Junquito, la soledad de sus calles, el silencio y el miedo de sus habitantes protagonizaron este segundo día del suceso que consternó a la comunidad. 24 horas después, así luce la casa donde se encontraban Óscar Pérez y su grupo durante el operativo militar de este lunes, donde resultaron abatidos. Ahí va. Va el otro, al otro. Está como acostado, ¿verdad? Ese es el momento, ese fue el momento luego en el que de la entrada principal, el el camino es de al menos 20 minutos, entre curvas, bajadas y terrenos vacíos. Quienes habitan allí prefirieron resguardarse en sus casas y no emitir ningún tipo de declaración frente a cámaras. El equipo de Caraota Digital pudo constatar que el lugar se mantiene custodiado por efectivos de la Guardia Nacional que impiden un acercamiento a la zona del hecho. De igual manera, la entrada y salida del urbanismo son controlados. Revisan vehículo por vehículo y pese a haber terminado de manera oficial el operativo, la presencia militar continúa. En la morgue de Bellomonte el escenario no fue distinto. Desde tempranas horas la sede fue tomada por el Cuerpo de Seguridad del Estado. Cerraron los accesos a la vía principal e impidieron el ingreso a la prensa. Para caraotadigital.net, Vanessa Rivas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Caraota Digital por permitirnos usar su material y a Vanessa Rivas por acercarse al lugar lo más que pudo y darnos muestra de cómo quedaron esas instalaciones y además ese reportaje especial por un video aficionado se extrajo de las redes sociales, pudo verse ese momento en el que muy cerca los tipos que estaban supuestamente por capturar, pudiera uno llegar a esa conclusión de ipso facto, que nunca hubo la orden de captura, sino la orden de acribillarlos, de aniquilarlos, de darles de baja, tal cual como señaló ayer en un comunicado escrito y hoy en rueda de prensa Néstor Reverol,
al grupo Comando Sublevado contra Nicolás Maduro y encabezado por Óscar Pérez. Un bazucazo a corta distancia contra la fachada de la casa donde se encontraban en ese instante Óscar Pérez y sus colaboradores y los demás integrantes de este grupo Comando. La diputada Elsa Solórzano está al hilo telefónico. Ella de siempre, como todos ustedes saben, está activa en temas de derechos humanos y en las deliberaciones de la Asamblea Nacional en esta fecha no solamente ha tomado la palabra respecto de esto, que ya se califica abierta e internacionalmente como la masacre del Junquito, sino que también ha emitido opinión y ha prometido acciones legislativas respecto de la amenaza, tal cual como calificamos, contra obispos venezolanos, echada al aire como una orden a Delcy Rodríguez y su Asamblea Nacional Constituyente por Nicolás Maduro. Delsa está al hilo telefónico. ¿Cómo estás, Delsa? Un fuerte abrazo. Bienvenida a la entrevista. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Un gusto saludarte. Bueno, yo creo que igual que tú, igual que mucha gente, porque lo de ayer, vamos a comenzar con ese tema de lo de Óscar Pérez y su grupo. Lo de ayer fue prácticamente por redes, masacre en tiempo real, intento de salvar las vidas, súplicas de cese al fuego en tiempo real, la incursión de grupos paramilitares, llámense colectivos, ensalzados por Freddy Bernal en tiempo real. En fin, ¿qué va a pasar con esto bajo tu criterio? A ver, si en Venezuela hubiera democracia y Estado de Derecho, para empezar esto no hubiera ocurrido, ¿no? Como en efecto no existe ninguna de estas dos cosas, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió y es sumamente difícil saber en efecto en qué va a parar todo esto, Miguel Ángel, pero lo que yo sí te puedo decir es que vamos a hacer nosotros, ¿no? En primer término, yo creo que es importante el hecho de que no vamos a guardar silencio, porque si alguna cosa ha sido como que constante en los últimos días, cuando nosotros hacemos algún reclamo en amparo de la Constitución, es escuchar a la gente que te dice, ¿cuál Constitución? Aquí eso no se respeta, eso no importa, no sigan invocando la Constitución. Pues muy por el contrario, cuando ocurren situaciones políticas como la que nosotros estamos viviendo, con mucha más fuerza, hay que aferrarse a la Constitución porque es lo único que a nosotros nos ampara y lo único que deja de manifiesto que hay quien la está violando y eso lo convierte en un régimen no democrático. Yo creo que eso es importante y por eso es que nosotros hoy llevamos a la Asamblea Nacional este punto de información donde manifestamos varias cosas que no son más que las dudas que tiene toda Venezuela con relación a los hechos que ocurrieron tristemente el día de ayer. Y digo tristemente, Miguel Ángel, porque perdieron la vida muchos venezolanos, tanto los funcionarios policiales y los presuntos colectivos como el grupo de Óscar Pérez. Y cuando a usted le duele Venezuela, a usted le duele la sangre de cualquier venezolano que se derrama de manos de la violencia. Y es una cosa absurda ver cómo hay personas que están en el poder o a quienes están en el poder que nada más les duele un grupo y el otro grupo no les duele. Entonces lamentan la muerte de unos pero aplauden la muerte de otros. Es una cosa insólita y desalmada, por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros hoy? Además de dejar claro en la plenaria las dudas que tenemos en cuanto a estos puntos siguientes que con tu permiso expongo. Uno, había colectivos actuantes en el marco del operativo. Si los había, en el caso de que los hubiera, digo, por el audio que tú bien señalabas que circuló presuntamente de Freddy Bernal, habría que estudiar con expertos si en efecto ese audio es de Freddy Bernal. Eso tendría que responderlo Freddy Bernal, ¿verdad? Pero circuló un audio de este señor donde hablaba de la muerte de un patriota en el marco de este operativo donde asesinaron a varios venezolanos el día de ayer. ¿Por qué un colectivo estaba actuando en un operativo del Estado? Hoy dijeron que este señor no era colectivo, sino que era funcionario policial. ¿Es que acaso, me hago otra pregunta, los colectivos tienen chapa de policía? Y entonces eso les permite a ellos actuar como que si fueran funcionarios policiales. ¿Quién nos va a responder esa pregunta?
cuando la ley claramente establece, y la Constitución también, que la seguridad ciudadana es competencia exclusiva del Estado y que no puede ser delegada en particular. Por otra parte, ¿cómo murieron estos venezolanos, Óscar Pérez y los otros ciudadanos identificados? ¿En qué circunstancia fallecieron? Porque además todos vimos cómo había un acto de rendición que además hoy Miguel Ángel transmitió el señor Néstor Reverol, donde claramente se veía al mayor a cargo de la operación negociando con el grupo de Óscar Pérez para el proceso de entrega. Entonces, ¿cómo es eso que luego resultaron muertos? ¿De dónde salió la bazooka? Yo no sé cómo se llama eso, con el que toda Venezuela vio que arremetieron lanzacohetes, con el que toda Venezuela vio que arremetieron contra la caja donde se encontraba Óscar Pérez. ¿Por qué la utilización de armas de guerra en un operativo como este? Todas esas interrogantes que llegan hasta un hecho que nosotros pudimos constatar hace un rato en la morgue de Bellomonte, donde no se ha hecho entrega de los cadáveres a los familiares de Óscar Pérez y del grupo que lo acompaña, y se nos dijo en la morgue de Bellomonte que este operativo había pasado a la jurisdicción militar. Nosotros dejamos constancia de que el cuerpo de cualquier cadáver solamente puede ser cremado previo autorización de los familiares, una vez practicados los procedimientos legales. Y en un caso como este tan delicado, tiene que haber la posibilidad posterior de una exhumación para verificar en efecto las causas de la muerte en un caso tan grave como este, donde queda de manifiesto la violación de derechos humanos en Venezuela. Ahora, es que ustedes pudieron cerciorarse de la intención de cremar, como cremaron al Picure, recuerdo yo, el cadáver de Óscar Pérez y del resto de los ultimados integrantes del Comando Sublevado. No, nosotros, los diputados que en nombre de la Comisión de Política Interior se trasladaron a la morgue de Bellomonte pudieron entrar, se les permitió el ingreso, pudieron conversar, la Comisión pudo conversar con las autoridades en Bellomonte, se les señaló, incluso se les indicó cuál era la cava donde estaban los cadáveres, se indicó que acababa de ser identificada la mujer que hasta el momento de la declaración de Reverol no había sido identificada, y se dejó constancia de que no se pueden cremar los cadáveres. Se dejó constancia expresa de esto, se nos señaló que eso estaba bajo la jurisdicción militar, pero nosotros dejamos constancia de esto y pudimos en efecto, repito, constatar que no se estaban entregando los cuerpos a los familiares. Bien, yo quisiera también preguntarte, porque hoy portales informativos resaltan tu declaración al respecto en el seno de la Asamblea Nacional, lo que van a hacer sobre la amenaza de Nicolás Maduro respecto de los dos obispos que intervinieron en las celebraciones de la Divina Pastora el pasado 14 de enero, porque caramba, yo decía más temprano en el programa, casi que lo que faltó fue que los dos obispos dijeran que al que le caiga el guante que se lo plante, y vino Maduro y se lo plantó, porque un obispo, más que nadie, supone uno, como cualquier pastor, líder de una iglesia, debe tener la mejor intención y elevar la mejor oración para que cese el flagelo de la corrupción, de la carestía, de la violencia, tal. Y entonces decir, bueno, que nos libere de la peste de la corrupción, no creo que sea una cosa sediciosa, ¿no? En efecto, y eso fue un poco lo que nosotros dijimos hoy en la sesión, Miguel Ángel, porque el que piense que la corrupción no es una peste debe ser porque es cómplice de la corrupción. A mí no se me ocurre ninguna otra alternativa, ¿no? Porque en efecto esa peste de la corrupción es la que tiene el pueblo pasando hambre, es la que tiene el pueblo comiendo de la basura. Yo realmente lamento mucho que los jerarcas del régimen no tengan idea de la necesidad que pasa el pueblo, que no salgan a la calle, que no se muevan sino en sus costosos vehículos blindados y rodeados de escoltas policiales, como los ve uno siempre en el seno de la constituyente. Eso no son inventos de uno, eso que uno los ve
cómo llegan, en qué circunstancias se trasladan y cómo se mantienen permanentemente alejados de la realidad del pueblo. Pero la verdad es que este pueblo está pasando hambre, trabajo y necesidad. Esa es la verdad del pueblo, y distinta a la verdad de los jerarcas del régimen que defienden a toda costa el hecho de que en Venezuela haya corrupción, porque no hay de otra, ¿no? Y luego, otra frase bastante elocuente que señalaron los obispos se refería al hecho de que nuestros jóvenes venezolanos se están yendo del país. Y decía con toda razón que quienes tienen que abandonar Venezuela no son nuestros jóvenes, que al final del día son el futuro, sino aquellos que nos tienen oprimidos. Esto ha generado la furia del señor Nicolás Maduro, que ha ordenado una investigación penal contra los obispos que no han hecho más que ser la voz de los más desposeídos, que ser la voz de esas miles de madres venezolanas que a diario ven partir a sus hijos en autobuses donde pasan 6 y 7 días de camino para llegar a otro destino en el cual buscan la paz, el progreso y el futuro que no encuentran en Venezuela. Y no estamos hablando de oligarcas, porque si fueran tan oligarcas no serían en autobús o a pie como se están yendo nuestros muchachos. Estas verdades parece que no le gustan al señor Maduro y por ello ha ordenado de manera absurda y risible una investigación contra los obispos. Nosotros hemos pedido a la plenaria que remita esto a la Comisión de Cursos del Régimen Penitenciario, porque en efecto no solamente hay una violación grave de la libertad de expresión, sino que hay un ataque constante y permanente a la Iglesia Católica, y esto tiene que ser investigado por la Comisión de Cultos. Bien, bueno, te agradecemos mucho tu participación en la entrevista. Vamos a seguir muy atentos a todo esto. Delsa, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Que estés muy bien. Un abrazo, amigo. Bien, bien. Delsa Solórzano. Antes que cualquier otra cosa, activista de derechos humanos, como todos ustedes saben, es parlamentaria, diputada de la Asamblea Nacional. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Vamos a hacer una cosa, mi querido Eduardo Llanes. Eduardo me ha dicho que no tenemos más cortes de aquí hasta las 7. Entonces, agarre usted la batuta nuevamente mientras Selene va buscando la comunicación con Monseñor Basabe. Dicho sea de paso, a propósito de lo que comentaba Delsa Solórzano con nosotros, la mención que hicieron los obispos del drama que comporta el éxodo, la migración tan tremenda de nuestras familias durante las últimas semanas buscando paz, seguridad, futuro. Caramba, en Cúcuta, aquí lo destaca el diario La Nación, en Cúcuta están incluso buscando la manera de generar albergues para que pasen por lo menos bajo un techo, así sea provisional, pues centenares de miles de personas, la mayoría venezolanos, la mayoría residentes de las zonas andinas, pero pues también venidos de la zona central y del oriente del país, que están colmando calles, avenidas, plazas, puentes de la capital del norte de Santander. Esto lo están disponiendo, repito, en Cúcuta, norte de Santander, y no es la primera vez. Ya antes se ha destacado como la Iglesia Católica, grupos de comerciantes, de industriales, de agropecuarios, buscan la manera incluso de socorrer con un platico de comida, aunque sea al día. El ayuntamiento ha dicho no puede hacer frente a las necesidades de alimentación. Me refiero al ayuntamiento de Cúcuta. Pero están buscando la manera de dar albergue, buscar albergue, porque esta es una situación no de crisis, sino de emergencia humanitaria, la que está ocasionando el éxodo tan masivo de nuestros familiares, la mayoría de ellos, como bien lo destaca Delsa Solórzano, a través de autobuses. Ayer un ser querido nuestro, muy querido nuestro, hermano prácticamente, menor, fue rumbo a Chile. ¿Saben ustedes, saliendo de Cúcuta rumbo a Chile, cuántos se echan metidos en un autobús? Más de una semana. Más de una semana. Pero que salen los muchachos casi que con indicaciones del avío que deben llevar, de la merienda que pueden consumir, porque es una situación en extremo delicada. Disponerse a más de una semana metidos en un autobús. Por Dios, por Dios. Bueno, amigas y amigos, Eduardo Llanes ha tomado la batuta, así que póngase usted frente a la orquesta y suélteme la segunda tanda de las noticias
que no deben quedar en el tintero. Cuando tú quieras, director, cuando usted quiera. A propósito de lo ordenado ayer, no solamente a Tarek El Aizami, sino también a Wilmar Castro Soteldo, que es el ministro de Finanzas, y al ministro jefe de la misión Alimentación Soberana, que es Vladimir Padrino López. Hoy es noticia la declaración del vicepresidente ejecutivo, como se da a llamar Tarek El Aizami. El Nacional lo destaca así: ordenan que los alimentos sean vendidos a precios de diciembre. Perdón, como si en diciembre ya no se hubiera consumado una inflación que rayó en el 2000%, ¿no? Sí, es verdad que en enero el desmadre fue mayor, pero es que mientras esta gente, es increíble que todavía no entiendan que su propia permanencia en el poder es la principalísima de todas las causas del deterioro, de la ruina, porque ellos son la personificación de la desconfianza, de la duda, de lo más seguro que ocurra a un inversionista es que caiga en desgracia. Ellos, Nicolás Maduro y sus ministros, sus colaboradores, ordenan que los alimentos sean vendidos a precios de diciembre. Leo: Tarek El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República, ordenó este martes a las empresas que producen y comercian alimentos a devolver los precios de los alimentos esenciales a los establecidos en diciembre del año pasado. El Aizami expuso que no buscan ser arbitrarios y para ello se instalarán mesas de trabajo. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros hablar de mesas de trabajo? Válgame Dios. ¿Y cuántas leyes? Que la ley de precios justos, la ley de precios acordados, la ley, y ellos son la antiley. Ellos son la garantía de la anarquía. Bueno, voy entonces a las noticias que van a tener que ver con nuestro próximo invitado, Monseñor Basabe. Voy a citar a la Conferencia Episcopal Venezolana porque ha fijado posición en esta fecha. Los obispos destacan en el portal del diario La Nación: los obispos venezolanos permanecemos unidos y trabajando en favor del pueblo. La declaración viene en un comunicado. La Iglesia venezolana expresó que el jefe de Estado tergiversó el mensaje ofrecido por los clérigos el pasado domingo, con el objetivo de hacer ver que los obispos incurren en delitos. La verdad de lo que sucede en el país ha quedado evidenciado en las homilías pronunciadas ese día. El aval de esto lo han confirmado los miles de feligreses presentes en la misa en la Avenida Venezuela, que con sus gestos certificaban lo que escuchaban. La Conferencia Episcopal Venezolana reitera que los obispos venezolanos permanecemos unidos y trabajando en favor del pueblo y se solidariza con Antonio López y Víctor Hugo Basabe, con sus iglesias particulares de Barquisimeto y San Felipe, ante cualquier acción que ponga en peligro su integridad de vida y su libertad de pensamiento y de acción. Conferencia Episcopal Venezolana. Y antes de hablar con Monseñor Basabe, yo quisiera leer la declaración de Monseñor Mario Moronta. Monseñor Mario Moronta, que es el arzobispo de San Cristóbal y el máximo representante de la Iglesia Católica en el Táchira. Y lo quiero expresar con especial significación porque por muchos años, ustedes saben, sobre todo en tiempos de Hugo Chávez, pues se hablaba de que él era la representación de la Iglesia amiga de la causa revolucionaria. Y yo recuerdo con toda claridad que frente a esa tan cuestionable ausencia de palabra, de discurso, de instrucción, el 31 de julio, apenas unas horas después que habían perpetrado una veintena de asesinatos, sí, el día de la elección de la cosa espuria, esa llamada Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de julio, la voz que más retumbó, repito, 31 de julio del año 2017, fue la de Monseñor Mario Moronta, en un muy oportuno comunicado, en el que, bueno, no solamente exhortaba, sino que increpaba al gobierno de Nicolás Maduro a escuchar a la gente de su deseo de cambio, a escuchar a la gente de su deseo de ser asistida con medicinas y alimentos, a escuchar a la gente con su deseo de que cesara la persecución, la judicialización del pensamiento, la discriminación, la persecución, en tanto de su deseo de liberación de todos los presos políticos. Así habló en un comunicado muy gallardo y muy oportuno Monseñor Mario Moronta. Hoy sale adelante también Mario Moronta, es decir, no se conforma solo con el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana y dice a Maduro lo siguiente:
no es necesario investigar los discursos de la Iglesia. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal se refirió a los discursos de dos obispos durante la homilía de la Divina Pastora y consideró que hicieron señalamientos de conocimiento público. Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, declaró que el gobierno no tiene necesidad de investigar. No es necesario investigar los discursos porque se investiga lo que no se ha descubierto. Si el fiscal y los que componen el poder moral lo van a hacer, lo que van a encontrar es una aplicación de la palabra de Dios. No van a encontrar ningún llamado al odio o a la violencia, porque recuerden ustedes que Nicolás Maduro lo que quiere es que pasen a estos dos obispos por las armas, en sentido figurado lo digo yo, por las armas de la ley contra el odio y la violencia. El también obispo de la diócesis de San Cristóbal se refirió a los discursos de Monseñor Antonio López Castillo y Víctor Hugo Basabe durante la homilía de la Divina Pastora en Barquisimeto. Así que dime tú, mi querida Selene, si tenemos ya a Monseñor Basabe. Lo tenemos. Bueno, Monseñor Basabe, un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. ¿Cómo me le va? Bueno, gracias Miguel Ángel. Saludos a ti y a toda la gente que te sigue en tu programa. Bueno, primero, nuestra total solidaridad. Yo lo digo a título personal, estoy completamente de acuerdo con su homilía. Son las homilías esas de las cuales uno, caramba, siente compañía, siente acompañamiento de sus pastores. Ahora, hay esa amenaza en ciernes. Caramba, ¿en qué pudo haberse equivocado? ¿En qué pudo haber malinterpretado Nicolás Maduro y su corte lo que ustedes dijeron en la homilía, monseñor? Bueno, mira, Miguel Ángel, escuchando en la noche, muy tarde, porque yo tengo que confesar que mi tiempo es sumamente ocupado y tengo que confesar públicamente que no soy de los que se sienta a escuchar al presidente de la República, porque me parece que es una pérdida de tiempo y no quisiera que se sienta ofendido, mucho menos en la presentación de sus memorias y cuentas, porque eso es más cuento que memoria. Entonces, pues muy tarde en la noche fue que pude escuchar lo que dijo el señor presidente. De hecho, pues ante las amenazas se empezaron a correr una serie de rumores y mucha gente empezó a acercarse, a llamarme, que si era verdad que estaba detenido, que si era verdad que habían librado una orden de captura contra Monseñor Antonio López Castillo y contra mi persona. Entonces, en función de eso, yo escribí en Facebook una pequeña, una pequeña nota, donde le hacía saber a la gente, en primer lugar, pues que yo estaba tranquilo acá en mi casa, que estaba en paz, con mi conciencia sobre todas las cosas, en la que de nuevo ratificaba todas y cada una de las palabras contenidas en homilía con ocasión de la llegada de la Divina Pastora a Barquisimeto. Pero aparte de eso también, yo decía, caramba, el señor Maduro puso en mi boca y en mis pensamientos palabras que nunca estuvieron presentes. Yo de verdad que me da tristeza porque se trata del primer magistrado nacional, y yo lo escribo con minúsculas, ¿no? Se trata del primer magistrado nacional, caramba, que delante de todo un país miente de la manera tan olímpica que lo hace, que dice cosas que te hablan de que el señor no tiene ni la menor idea de lo que en el texto de la homilía, tanto de Monseñor Antonio como de la mía, se contenía. El señor pues no había leído absolutamente nada, probablemente alguien le hizo algún comentario y bueno, en esta situación de polarización que tiene el país, ellos tomaron la cosa como un ataque directo contra ellos, ¿no? Es lamentable porque, repito, es el primer magistrado nacional que debería tener un poquito más de cuidado a la hora de expresar ciertas cosas. Yo lo digo claramente allí, él tergiversó o simple y llanamente puso en mi boca y en mi pensamiento palabras que no existían, y lo peor de todo pues que miente de la manera que lo hace ante toda la población. De paso, me acusa de cometer un delito, cometiendo un delito, porque está presentando su memoria y cuenta ante un organismo que no es el que, según la Constitución, es competente para conocer esa presentación. Entonces se pone de espalda a la Constitución
Me dice, pero bueno, me acusa de delito, ¿y qué estás haciendo? ¿No? Pero yo repito, estoy muy tranquilo. Yo no hice ninguna incitación al odio. En la misma nota digo, yo sabía y lo expresaba en la homilía, hay palabras aquí que han sido molestas en el pasado y yo sé que van a ser molestas ahora, porque en el fondo son palabras y molestan, porque en el fondo las personas que se sienten molestas por ellas es porque en su conciencia saben que tienen responsabilidad en los hechos que se denuncian. Bien, ahora, Monseñor, ya saliéndonos un poco de las homilías de Monseñor López y la suya el día de la Divina Pastora, el 14 de enero, allá en Barquisimeto, pues yo quisiera su reflexión, porque en este mismo acto en el cual se expresa la amenaza contra ustedes, la expresa Nicolás Maduro, que por cierto, yo también siento mucha lástima, ¿no?, de que sea el presidente de Venezuela, da mucha lástima eso. En ese mismo acto, como tratando de decir, no, yo sí soy bueno, yo sí soy, digamos, la bondad, yo sí soy la solidaridad. De hecho, se autoproclamó el protector de la madre, de los hijos, de los hermanos, en tiempos en que madres, hijos, hermanos y todos están saliendo, están emigrando, pero en cantidades enormes y en condiciones infrahumanas a distintos países. Pues entonces hizo anuncios de esta categoría, ¿no? A las madres embarazadas, a través del carnet de la patria, le van a dar una plata. A los estudiantes universitarios, de las privadas o las públicas, con el carnet de la patria, les van a dar una plata. Para las familias que tengan un integrante, dos integrantes, tres integrantes, cuatro, hay un escalafón, hay unas tablas, para que con el carnet de la patria vayan y tengan un poco de plata. Y todo esto fue harto aplaudido por los 500 y pico de constituyentes bajo las órdenes de Delcy Rodríguez. Todo bajo el carnet de la patria. Es la condición. Inscríbase, escanee el código, yo no sé qué Q, yo no sé qué cosa es, cómo se llama, y usted venga y va a tener derecho a comida, a medicinas, a becas, a vivienda, etcétera, etcétera, con el carnet de la patria, bajo el manto de la enseñanza católica, de los principios católicos. ¿Qué significa esto, Monseñor Basabe? Bueno, mira, una de las acusaciones que él hizo en contra de Monseñor Antonio López en persona era de que éramos excluyentes en nuestras homilías, y que es precisamente lo que está haciendo el presidente cuando él pone como condición para estos auxilios para la población, que son necesarios pero que no sirven a nada, porque a quien le dan 300.000 bolívares de auxilio y va a un negocio, se consigue que un cartón de huevo cuesta casi 400.000 bolívares. ¿Eso de qué te sirve? Pero lo peor de todo es que lo sujeta a la tenencia o no del carnet de la patria. Eso es una actitud excluyente. Eso es una actitud excluyente, porque no son solo los venezolanos los que tienen el carnet de la patria los que deberían tener derecho a esa posibilidad de auxilio. El 80 y tanto % de la población está en situación de pobreza, y de ese 80 y tanto, ya el 70 y tanto % está en situación de pobreza extrema. Y quiere decir que quien esté en situación de pobreza extrema y que por una actitud de dignidad no tenga el carnet de la patria, entonces tiene que morirse de hambre porque no puede acceder al auxilio directo del Estado. No puede ser. Así es. Bueno, Monseñor Víctor Hugo Basabe, se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero expresarle de nuevo nuestra palabra de solidaridad, de acompañamiento, así como fue de solidaridad y acompañamiento al pueblo venezolano el contenido de sus palabras y la de Monseñor López Castillo el pasado 14 de enero a propósito de la celebración de la Divina Pastora en Barquisimeto. Un fuerte abrazo y bueno, por favor cuídense mucho, y mis bendiciones que es tiempo de mucho diablo suelto. Para toda la gente que te sigue. Un fuerte abrazo. Bien, amigas y amigos, llegamos al final del programa por el día de hoy, porque creo que no tenemos tiempo para la voz de Dios, la voz del pueblo. Ya nos pasamos de las 7, a no ser que como no hay béisbol profesional, podamos tomarnos 3, 4 minuticos más. Tú me dices, Selene.
Tú me dices. ¿Ah? ¿Qué dice? No hay tiempo, hay más compromisos. Bueno, amigas y amigos, nos encontramos mañana con el favor de Dios a la misma hora. Tengan todos muy buenas noches. Han escuchado ustedes pues distintas informaciones. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones y recuerden que Dios está con nosotros. No tengamos la menor duda y que por eso vamos a vencer. Así que a pesar de los pesares, respiremos profundo y dispongámonos a lo que yo siempre les pido. Pásenla bien. Chao Selene, chao a todos, chao. Acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista.